empezar ahora mismo. Creo que ya estamos, sí. Bueno, pues buenas noches a las personas que nos están sintonizando. Gracias por estar nuevamente otra noche aquí junto a nosotros en A la Clara. Este es el episodio número 12, Rafa. Increíble, pero cierto. En esta ocasión vamos a estar hablando con el licenciado Fermín Arraiza sobre la reforma electoral y el voto por correo. Hemos estado promocionando este live para que se conecten y aprendan, sobre todo para que sea como alguna manera de entender estos conceptos de cara a las elecciones. Así que vamos a partir también de una campaña que tiene la ACLU en Facebook. Hablábamos en la antesala, Fermín y yo, con el hashtag Tu voto no se deja. Esa campaña de la ACLU sirve como una plataforma para educar sobre el proceso electoral. Así que este espacio que sirva también para eso. Varias cositas, recordarle a la gente que nos sintoniza que estos episodios quedan grabados en nuestra página de Facebook y luego los subimos también a nuestra página de YouTube, así que se pueden suscribir y repetir o volver a ver alguno de estos episodios. Bueno, sin más preámbulos, Fermín me estaba proponiendo que comenzáramos dialogando sobre lo que es el proceso electoral previo al código, a la reforma electoral. Así que, Fermín, ¿quieres hacer como un contraste? El antes y el ahora, ¿no? Sí, mira, básicamente yo creo que sería bueno que todo el pueblo de Puerto Rico recuerde que el código electoral, al igual que el código civil, fueron dos códigos que son dos piezas legislativas de suma importancia para todo el pueblo de Puerto Rico, y la legislatura de Puerto Rico aprovechó la época de la pandemia para aprobar estos códigos a puertas oscuras. Esto fue una crítica que la Unión Americana de Libertades Civiles le hizo al gobierno. Hubo un intercambio de cartas de parte de la abogada que está encargada de los asuntos legislativos en la ACLU, que es la licenciada Maite Bayolo. Nosotros siempre hemos estado atentos a cuáles han sido los procesos y nos parece que este en particular fue de gran preocupación. Diversos expertos en derecho constitucional se expresaron sobre este aspecto debido a que son documentos legales, o sea, son códigos que no necesariamente pasaron a manos del Ejecutivo, de la gobernadora, para su aprobación, tal y como estaban cuando sí se pudieron haber celebrado vistas públicas. Y me explico. El Código Civil, por ejemplo, estuvo más de 15 años discutiéndose y hubo vistas públicas y se expresaron a favor, en contra de ciertas medidas, ciertas enmiendas, pero el documento final que va a la gobernadora se aprueba a puertas oscuras durante la pandemia, cuando no habían vistas públicas. Y esto es una crítica a todo el proceso que se hizo y yo quiero que eso quede claro. No hubo esa oportunidad de revisar ese documento final que iba a ir ante el Ejecutivo para ser aprobado finalmente. Dicho eso, a mí me gustaría empezar por analizar quiénes eran los electores hábiles para participar en las elecciones en Puerto Rico antes y ahora. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso que llevó Juan Maribra. Juan Maribra llevó un caso para votar en las elecciones de Puerto Rico como ciudadano puertorriqueño, porque había renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos. Eso es un caso sobre derecho al voto y sobre discrimen por origen nacional, que son temas que se tratan en el derecho constitucional, en el cual yo tuve la oportunidad de trabajar junto con otros compañeros. Los abogados principales fueron el bufete Nazario y Santiago, y colaboramos entre varios abogados para llevar ese caso. Y el Tribunal Supremo decidió que en Puerto Rico se puede votar con la ciudadanía puertorriqueña, aunque no tenga la ciudadanía americana. Hubo argumento oral ante el Tribunal Supremo y esa fue la decisión final. Pues bien, el nuevo código, mientras la ley electoral anterior establecía que era elector hábil todo ciudadano de Estados Unidos y ciudadano de Puerto Rico domiciliado en Puerto Rico, requería las dos ciudadanías.
la Corte Suprema en Puerto Rico decidió que el I había que leerlo como O eres ciudadano de Estados Unidos o de Puerto Rico, pero que no te podían exigir ambas. Pues el nuevo Código Electoral te establece que los votantes hábiles para votar son los ciudadanos de Estados Unidos. Deja fuera la ciudadanía de Puerto Rico. Yo creo que eso es un aspecto importante desde la perspectiva de lo que es discrimen por origen nacional. Y es un documento que está siendo aprobado por la legislatura de Puerto Rico discriminando contra los puertorriqueños. Y yo creo que es un aspecto medular que en el futuro podría traer litigio. No lo ha traído todavía, apenas se aprobó el código. Y evidentemente pues han habido unas políticas adoptadas por parte del Departamento de Estado a nivel federal donde prácticamente se le está haciendo imposible o no te aceptan la renuncia a la ciudadanía americana, ¿verdad? Que el que no la quiera tener, pues se le hace cuesta arriba hoy en día. Circunstancias que no tuvo el licenciado Juan Mari Bryan en el momento en que él renunció. Su renuncia se le aceptó y entonces él pudo retar el sistema. Pero hay una decisión del Tribunal Supremo que no está recogida en este nuevo Código Electoral. Esa es una de las diferencias medulares entre ambos sistemas, el anterior y el que tenemos ahora. Este nuevo código, además de tener esa medida sobre cuáles son los electores hábiles, también tiende a disminuir dramáticamente lo que son las juntas de inscripción permanente. Y eso es preocupante. Yo tengo preocupante. Fermín, y perdona que te interrumpa, sí. De lo que estuve leyendo, se disponía que iban a quedarse 12 centros a través de toda la isla, y que podían ir cerrando, mermando aún más a través, conforme lo entendieran necesario. ¿Es cierto eso? Eso es correcto, lo dispone expresamente el código y actualmente, por ejemplo, el principal servicio público de la Comisión Estatal de Elecciones es a través de la Junta de Inscripción Permanente porque están en todos los municipios. O sea, mínimo debemos tener actualmente por lo menos 78. Eso se elimina con este código. Se van a ir cerrando estas juntas de inscripción permanente para reducirlas a 12, como tú muy bien has indicado. Y a mí me parece que en términos de lo que es la orientación al elector, evitar la fila en tiempos de pandemia, no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación. Por ejemplo, nosotros tenemos instrucciones de no abrir la oficina hasta enero del 2021. Esto es una situación novel que a mí me parece que ese servicio público que se le da al pueblo de Puerto Rico, tú no lo puedes limitar arbitrariamente por el mero hecho de que te quieres economizar un dinero. Le voy a dar un ejemplo. El código reduce la junta de inscripción permanente, pero sin embargo aumenta los salarios del que es el presidente y el presidente auxiliar, o como se le llame en el código. Estamos hablando de que son salarios similares al de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y del Tribunal de Apelaciones. Esto para la Comisión Estatal de Elecciones, ¿ok? Sí. Que se activa básicamente cada 4 años. Vimos el desmadre que tuvimos en las primarias. Una Comisión Estatal de Elecciones a la cual se le invierte millones de dólares, no solamente del presupuesto local, sino además del presupuesto federal, y aún así fueron incapaces de coordinar un esfuerzo para que unas elecciones se llevaran de una manera ordenada. Unas elecciones de 2 partidos políticos, o sea, fueron primarias, y aún así vimos en lo que terminó. Tuvo que el Tribunal Supremo intervenir, expresarse para tratar de proveer un remedio pragmático, y así lo dicen las decisiones, las distintas opiniones del Tribunal Supremo, para tratar de resolver un problema de inconstitucionalidad y de incapacidad de quienes estaban a cargo de dirigir ese proceso. Y con eso es con lo que estamos trabajando. Esperamos que con el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que fue escogido por unanimidad, según dispone el nuevo código, de lo contrario hubiéramos tenido que pasar a un nombramiento por parte de la gobernadora, que la legislatura lo aprobara, y de no ponerse de acuerdo o no aprobárselo la legislatura, entonces le tocaba al Tribunal Supremo de Puerto Rico escogerlo. O sea, ese es el proceso que se establece aquí. Lo pudieron escoger por unanimidad. Eso significa que debe ser una persona con la cual todos los partidos políticos y los comisionados que están ahí pues se sienten cómodos para trabajar. Así que
Lo que esperamos es que lo que ocurrió con las primarias no se repita ahora con las elecciones generales, que son mucho más complejas. Dicho esto, yo creo que es importante que el elector conozca que antes, bajo la vieja ley, los centros de votación se abrían de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bajo este nuevo código, se supone que los centros de votación estén abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En ese sentido, eso es una medida favorable para el elector. Creo que es más cómodo para poder ir y ejercer su derecho al voto, el que vaya a ejercerlo, ¿verdad? Y el que decida ir a votar presencialmente, porque hay personas que pueden escoger a través de otros mecanismos que provee el código, por ejemplo, a través del voto ausente o el voto adelantado. Sí. Sí. Precisamente eso hemos titulado el live, además de hablar de la reforma electoral, del voto por correo. Creo que eso está trayendo un poco de duda puede ser un poco conflictivo para la ciudadanía en la definición de los términos en cuanto a qué es el voto ausente y qué es el voto por correo, si estamos hablando de lo mismo, son modalidades distintas que acoge la nueva reforma. Si pudieras aclararnos eso. Sí, favor. Mira, el voto ausente cambia dramáticamente con el nuevo código electoral. Antes había unas categorías específicas, por ejemplo, militares o personas que por razón de su trabajo o de lo que estaban haciendo en ese momento no iban a estar en Puerto Rico. Esos tenían derecho a solicitar voto ausente y obviamente el voto ausente para todo el mundo que no está aquí siempre ha sido por correo. Por eso es que hay gente que se preocupa de esta modalidad o del caso que se llevó recientemente por la ACLU para que se le permitiera el voto a las personas mayores de 60 años por correo. Y han habido personas que indican que se puede prestar para fraude, pero sin embargo, ese mecanismo de voto por correo es un voto que ya está establecido y que se ha ejercido pues, durante décadas a través del voto ausente. ¿Qué es lo que me preocupa a mí del voto ausente? Me preocupa que se eliminaron las categorías. Y ahora cualquier persona que solicite voto ausente tiene que cumplir con 3 requisitos. El primero es estar inscrito para votar, estar en los registros electorales. Segundo, que sea domiciliado en Puerto Rico, que eso es una de las preguntas que yo creo que a ustedes les va a interesar, qué es lo que significa estar domiciliado en Puerto Rico. Porque es crucial, ¿verdad? Es uno de los requisitos para esta categoría. Y número 3, que tú en tu solicitud de voto ausente le establezcas tipo juramento a la Comisión Estatal de Elecciones que no vas a poder estar en Puerto Rico. No le tienes que dar las razones. Y entonces esto obviamente pues abre una preocupación, es algo novel en el código y abre la preocupación a que cualquier persona lo podría solicitar porque no le tienes que demostrar a la comisión que tú no vas a estar en Puerto Rico. Basta con esa declaración tipo juramento. Entonces, tenemos las posturas de Trump en Estados Unidos. Trump se opone al voto por correo. ¿Sí? Él tiene sus razones políticas, ¿verdad? Pero entonces hizo un llamado a que la gente solicitara entonces el voto por correo, pero que también fueran y votaran en las urnas. Eso es un delito. Se duplican entonces, se están duplicando los votos, ¿no? Exacto, que uno pudiera votar 2 veces. La Comisión Estatal de Elecciones, para que eso no ocurra, tiene que instalar unos mecanismos a través del cual, a través de tu número de elector, que es un número único, puedan determinar si tú solicitaste voto por correo, porque lo tienes que solicitar de antemano, para que entonces no te permitan votar presencialmente. Pero son controversias noveles con las cuales vamos a estar bregando y probablemente veamos litigios en los tribunales, porque de eso se trata esto. Yo lo que quiero que todo el mundo sepa es que constituye delito. O sea, el que se aventure a tratar de votar 2 veces está cometiendo delito. Recordemos que hay unos candidatos que son para comisionados residentes y esos son posiciones federales. O sea, estamos hablando de delito estatal y delito a nivel federal. A eso es a lo que se están enfrentando quien se aventura a hacer esto. Y sí, el presidente de Estados Unidos estaba exhortando a sus votantes a que cometieran delitos. O sea, hay que decirlo así. Y en ese sentido, nosotros tenemos que llamar la atención y como parte de la educación que se le está dando al pueblo con relación al proceso electoral,
que estén conscientes de que se vota una sola vez. Se vota una sola vez. Eso es en cuanto al voto ausente. Entonces, tenemos la otra categoría que es de voto adelantado. Ok. Con el voto adelantado, lo que se busca es que personas que tienen limitaciones físicas, personas que están hospitalizadas, que son cuidadores únicos. Les voy a leer porque yo apunté las categorías. Y hay unos requisitos. Sí, y yo las resumí. Antes con el voto ausente era similar y las eliminaron. Estas las dejaron y básicamente se añade el voto por correo para el voto adelantado que antes no existía. Antes no existía. Y el Código Electoral dice que estas categorías se pueden ampliar. Se pueden ampliar mediante reglamentación o mediante ley. ¿Qué pasa? Las categorías son un elector que esté trabajando, ya sea en el sector público, privado, etcétera. Cuidador único, persona hospitalizada, un candidato a algún puesto electivo, el viajero. Este es el viajero que se enteró que va a viajar después que pasó el término para solicitar el voto ausente. Y el voto ausente pues vencía el 14 de septiembre, por ejemplo, se le pasó la fecha, pues entonces lo puede solicitar hasta el 4 de octubre. Y eso se establece en el código, o sea, se le extiende el término. Y eso, ya mismo llegamos a este tema, pero eso fue uno de los factores y de los argumentos que utilizamos los abogados de la ACLU cuando le argumentamos al juez Pedro Delgado en la Corte Federal que se debería extender el término para aquellas personas mayores de 60 años, ya que el tribunal todavía no había emitido una opinión y ya estábamos en el viernes 11 de septiembre y el 14 de septiembre era la fecha límite, el lunes. Y el juez hizo lo propio y dijo, no, yo voy a extender el término y lo extendió 10 días más. Dicho esto, lo que quiero decir a manera de educación es que toda aquella persona mayor de 60 años o más, que no se quiera exponer físicamente en los centros de votación, tiene derecho actualmente por decisión del Tribunal Federal en Puerto Rico a solicitar este voto adelantado por correo. Antes del 24, ¿no? Antes del 24. Sí. Y entonces, ahora que estamos en esa misma línea, si pudieras también decir cuál es ese procedimiento para que esas personas que caen dentro de esa categoría puedan solicitar ese voto. Sí. Mira, voy a enseñarte algo que a mí me llegó aquí. No sé si se ve por ahí, del servicio postal. Sí. Lo pueden ver. Esto está llegando y aquí básicamente lo que se están dando son unas instrucciones generales para toda persona que cualifique para voto por correo. O sea, los de 60 años o más y todos los otros que lo soliciten, ya sea como voto ausente o como voto adelantado. Aquí se dan las instrucciones. ¿Qué dicen esas instrucciones? Tú tienes que bajar la solicitud, es un formulario que viene. Para los mayores de 60 años hay que marcar el encasillado número J. Es la letra J, que dice 60 años o más. Eso tú lo coges, lo envías a la dirección que te dice de la Comisión Estatal de Elecciones y lo puedes solicitar por correo. Inicialmente, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Comisión Estatal de Elecciones establecieron que, aunque podían votar por correo, tenían que llevar la solicitud personalmente. Pues ya eso no es así. Ahora pueden solicitarlo por correo, porque de lo contrario, ¿cuál es el objeto de permitirles votar por correo? Pero de todas formas tienes que allí personalmente y exponerte personalmente en un centro de esto para presentar la solicitud. Pues ya ese escollo no existe. Tú puedes bajar la solicitud por internet o que algún familiar te la traiga, la llenas, la envías por correo y ellos te van a enviar por correo la papeleta. Esa papeleta, la persona la llena y la tiene que enviar, la tiene que depositar en el correo antes del día de las elecciones, que es 3 de noviembre por ahora, porque no sabemos si con cualquier problema técnico que ocurra nos atrasan las elecciones. Y es bueno que la gente sepa que las elecciones las pueden atrasar quizás hasta el 30 de noviembre, pero no más allá de eso. O sea, tienen que ser en noviembre. Sí. Y en ese sentido, una vez uno envía esa papeleta y uno tiene hasta el 3 de noviembre
la comisión tiene que contar todo hasta que termine el escrutinio. Eso es lo que establece el código. ¿Cuál es la recomendación el servicio postal? Ellos aquí te dicen, no te dicen que tienes hasta el 3 de noviembre, pero te recomiendan que mandes tu papeleta de voto por correo por lo menos 7 días antes de las elecciones, sí, para asegurarte de que llegó y de que tu voto va a ser contado. Fermín, nos pregunta por aquí María Cruz que si es una sola papeleta o son las tres. O sea, es el mismo proceso. Me imagino que vendrán las 3 papeletas en el mismo envío. Todas las papeletas, todas las papeletas. Sí, yo realmente, o sea, yo me tengo que confesar aquí con ustedes. Yo nunca he votado y nunca había estado inscrito. Y entonces, pues a nosotros nos toca trabajar esto y obviamente lo trabajamos desde el punto de vista legal, pero la campaña de la cual me hablabas inicialmente, Tu Voto No Se Deja, que es una campaña de la ACLU, Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico, es una campaña que lo que pretende es educar a todo el pueblo sobre quiénes son sus candidatos, y la campaña se va a intensificar en estos días con unos informes legislativos sobre el trabajo previo de los candidatos que ya han hecho trabajo en la legislatura, y es una forma de que el pueblo conozca cuáles son las posturas en temas medulares, por ejemplo, temas que tienen que ver con el derecho a portar armas, el derecho al aborto, distintos temas que son de interés público y las personas deben saber cuáles han sido las posturas de los legisladores, ¿verdad? Representantes y senadores con relación a todas esas controversias. Es una campaña educativa, ha estado a cargo de la compañera Maite Bayolo, y yo creo que va a ser muy productiva en el momento en que las personas tengan esa papeleta y vean los candidatos y puedan recordar fácilmente, gracias al trabajo educativo, espérate, este estuvo en contra de esto, pero este estuvo a favor de esta otra medida, que puedan hacer un análisis crítico, objetivo, y que su voto sea un voto informado, que sea un voto inteligente, por lo que ellos realmente quieren. Fermín, en cuanto a esto mismo del envío de las papeletas por correo, nos preguntan que si hay alguna dirección postal. No sé si tienes ese dato. ¿Cuál es la dirección a la que hay que enviar eso? Yo no tengo la dirección postal y de hecho en este documento no aparece, en el del el que envía el mismo correo. En el del correo no aparece, pero en la Comisión Estatal de Elecciones o en la página de la Comisión Estatal de Elecciones debe estar. Sí. Y en el mismo formulario, cuando lo bajen, tiene que estar la dirección. Otra cosita, antes de cederle el turno a Rafa, María Cristina nos pregunta, María Cristina Rodríguez, si hay la fecha, sobre la fecha, me parece que la fecha para el voto adelantado es 31 de octubre, comenta ella. No sé, es el 24 de septiembre, ¿no? Para solicitarlo. Para solicitarlo es 24 de septiembre. Muy bien. 24, son 10 días a partir del 14 de septiembre y eso fue establecido mediante opinión del tribunal en el caso de Ocasio versus Comisión Estatal de Elecciones. Belia Ocasio y Efraín Colón Damiani versus Comisión Estatal de Elecciones. Se suponía, porque no lo han hecho o lo han hecho a medias, se suponía que la Comisión Estatal de Elecciones comenzara un proceso de educación a raíz del 11 de septiembre, que es que se emite la orden original. ¿Y por qué? Porque el 14 de septiembre era la fecha límite originalmente y lo que se quería evitar precisamente era que ese día corrieran todas las personas allí a exponerse, a solicitar el voto por adelantado. La campaña, yo entiendo que se empezaron a publicar algunos anuncios el domingo 13 de septiembre. Y actualmente yo no he visto mucho movimiento en términos de campaña educativa por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros nos hemos dado a la tarea en la Unión Americana de Libertades Civiles de proceder a educar en la medida en que podamos. No es nuestra responsabilidad
pero entendemos que ante la ausencia, ¿verdad?, de esta acción afirmativa por parte de la comisión, pues por lo menos nosotros tenemos que regar la voz para que quienes nos escuchen se puedan beneficiar de esta medida. Bien. Rafa, ¿algo que quieras comentar? Hay un asunto con relación a los cambios estructurales y administrativos de la CE que aparecen en el nuevo código, que a mí me llaman la atención, así que más que una pregunta, es un comentario sobre algunas de las cosas que aparecen en el código, como por ejemplo que se va a evaluar los sistemas tecnológicos de la administración interna, ¿no? Y entonces la idea es implementar en el menor tiempo posible lo que se llaman sistemas más eficientes, automatizados e inteligentes, sobre todo aquellos que requieren la mínima intervención humana, que a mí eso me llama la atención porque se está hablando de la mínima intervención humana, estamos hablando de capacidad operativa, pero a la misma vez se están consolidando y reduciendo las oficinas administrativas, las oficinas electorales, se eliminan posiciones y oficinas ejecutivas, vicepresidencias y subsecretarías, etcétera. Además se reduce, y es un planteamiento que había hecho el Juan Dalmau, candidato del Partido Independentista puertorriqueño, y es que se limita que los comisionados, por ejemplo, participen en investigaciones administrativas, mientras vamos a usar métodos electrónicos y menos participación, digamos, humana, se reduce y se consolidan las posiciones ejecutivas, pero a la misma vez se limita la capacidad de investigaciones administrativas dentro de la propia comisión. Cuestiones de investigación como, por ejemplo, recordarán lo de los vagones, no se puede acudir a los tribunales en casos como eso. Otros casos que son casi típicos ya de las elecciones en Puerto Rico, ¿no? El vaciado de listas, los manejos irregulares de los electores, etcétera. La celeridad con que se van a hacer eso o se intentan hacer esos cambios llama mucho la atención. Por ejemplo, se supone que para el 2028, que suena como lejos, pero en realidad son 2 elecciones, ¿no? Estas elecciones próximas y la siguiente, todos los votos se hagan mediante correo o internet. Me parece que es un proceso con una velocidad de la idea que tiene esta clase política, ¿no? De convertirlo todo en un ejercicio democrático más cercano a una ciencia ficción que a la realidad o la posibilidad que pueda tener la infraestructura en Puerto Rico. Imagínense votos por correo o por internet en un país cuyo servicio de internet al día de hoy, ¿no? Y en esta situación con la educación en línea, por ejemplo, es un fracaso absoluto. Sin embargo, y de nuevo, esta no es una pregunta, un comentario, a mí me llama la atención que ha habido mucha queja con respecto al código electoral, y mi pregunta quizás retórica, ¿verdad? ¿Había alguna posibilidad de que se pudiera llevar una querella al tribunal requiriendo que se revisara la ley antes de que fuese firmada? O, no sé, me parece que hay mucha queja, pero no he visto que hay un movimiento buscando, qué sé yo, las instituciones que puedan resolver este problema, este dilema, sobre todo de gente que está participando como candidato, ¿no? Me refiero al propio Juan Dalmau o al movimiento Victoria Ciudadana, que también ha sido bastante vocal con respecto a este nuevo código. Lo digo porque si usted dice públicamente que, cuando digo usted me refiero a la clase política, no me refiero al licenciado Artiza. Cuando alguien dice de manera categórica que este es el código de Rivera Chats y la intención de Rivera Chats o del Partido Nuevo Progresista es robarse las elecciones, bueno, pues eso es un comentario bastante duro, bastante fuerte. ¿Habrá alguna manera entonces de poner esto en discusión, llevarlo al tribunal, llevarlo a una instancia en la que se pueda discutir? Sí, mira, el proceso de aprobación legislativa conlleva vistas públicas, que fue con lo que empezamos en esta discusión. Y entonces nos quitaron esa oportunidad. Sin embargo,
durante las vistas previas que habían tenido, por lo menos desde la Unión Americana de Libertades Civiles, siempre nos opusimos a lo que era el voto por Internet. Y finalmente logramos que la gobernadora devolviera el proyecto y eliminaran esa cláusula específicamente. O sea, este código no contempla el voto por Internet. Sabemos que van a tratar de empujarlo posteriormente, porque esa es la intención, pero lo que llama la atención de todo esto es que la ACLU venía denunciando que esto se podía prestar para fraude porque no existen mecanismos electrónicos de Internet totalmente seguros que puedan garantizar el derecho al voto y que el proceso no se va a ver viciado por una intentona de fraude. Y en ese sentido, hubo problemas en Estados Unidos, en algunos sectores, en algunos estados, de mecanismos de voto por Internet, donde tuvieron unos problemas graves. Esto se trajo a la colación del gobierno de Puerto Rico y la gobernadora se negó en ese sentido a aprobar esa parte del código, y el código regresa a Fortaleza sin la disposición del voto por Internet. Por lo menos eso se logró en ese sentido. Sobre las otras preocupaciones que tú traes, Rafa, yo te digo, son preocupaciones que tenemos todos. Definitivamente vamos a tener una comisión estatal de elecciones menos representativa, donde se le está entregando todo el poder a un presidente con el aval del comisionado del partido que saque la mayoría durante las últimas elecciones. O sea, el partido que obtenga la mayoría de los votos va a ser el que va a escoger a los otros funcionarios, y entonces los comisionados que existirán de los partidos minoritarios no van a tener derecho a voto para esas determinaciones tan importantes que tú acabas de mencionar. Mencionaste una de ellas, yo te puedo poner de ejemplo otra, los procesos de recusación. Tenemos el problema que enfrentamos este año con el asunto de los vagones, de las ayudas cuando los terremotos, pero tenemos el otro problema cuando vienen personas que viven en Estados Unidos, y te pongo el ejemplo, el caso de Gigi Fernández, y trata de registrarse aquí como votante. ¿Quiénes son los que van a tener participación en ese proceso de recusación? Y entonces sí, se le quita ese poder fiscalizador a otros partidos políticos y se deja todo en manos del partido que tuvo la mayoría en las pasadas elecciones. ¿Y quiénes son los partidos políticos que siempre obtienen la mayoría en Puerto Rico? Pues los dos partidos políticos principales que nos han llevado al momento en que está viviendo Puerto Rico, que es un momento de crisis. Por eso surgen otras alternativas. O sea, ¿cuántos candidatos tenemos? ¿Cuántos partidos políticos tenemos? ¿Cuántos tuvimos en las pasadas elecciones? O sea, uno ve que se trata de romper con un monopolio de lo que es todo el sistema electoral, pero entonces quienes están legislando, lo que están velando son los intereses de esos partidos políticos y no los verdaderos intereses del pueblo de Puerto Rico. Y eso es preocupante, es preocupante. ¿Cómo te contesto la última pregunta? Caso o controversia. O sea, es una doctrina de derecho que nos obliga a los abogados, número uno, a tener un cliente, alguien que esté dispuesto a demandar. Número dos, que nosotros analicemos lo que ese cliente nos trae y digamos, pues mira, tiene un planteamiento válido en derecho, hay una violación de un derecho constitucional, ellos se ven afectados, existe un daño real, estos son requisitos para nosotros poder ir al tribunal. O sea, yo no puedo ir al tribunal como Unión Americana de Libertades Civiles en cualquier caso y decirle al tribunal, mira, esto que acaban de aprobar, esto es una barbaridad, esto hay que anularlo, porque me van a decir, tú no tienes standing, o sea, ¿cuál es tu daño? Y pues, sí, podemos decir, es que esto le ocasiona daño a todo el pueblo de Puerto Rico, pero no, necesito un demandante. Nos ha pasado con diversos casos, casos que tienen que ver con la prensa. Recibimos llamadas telefónicas, recibimos querellas en la oficina de nosotros, pero no para demandar. Son quejas válidas. Uno va haciendo el expediente hasta que aparezca la persona que va a retar el sistema, una persona que tiene que tener un daño real, que dice, esta medida a mí me está afectando personalmente, a mí y a todos los que están, ¿verdad? Ubicados en mi misma posición, y entonces se puede llevar el caso. Y es así, o sea, es difícil abrir las puertas de los tribunales, es muy difícil.
nosotros hemos tenido la experiencia, aún con demandantes, y te pongo un ejemplo, cuando comenzó todo esto del toque de queda, desde marzo, acudimos al tribunal con 3 demandantes y el tribunal se expresó diciendo que no tenía standing. Y aun cuando dijo que no teníamos standing y nos desestimó el caso, le dio la razón en la sentencia a los 3 demandantes que nosotros representábamos. Eso fue en marzo de este año. O sea, si no tienes standing, no te expreses. Pero tú no me puedes decir a mí que yo no tengo standing y después decirme, pero fulano, sutano y mengana están cubiertos por la excepción de la orden ejecutiva. Entonces, eso es otro problema que tenemos en Puerto Rico también, o sea, el acceso a la justicia. Cada vez que tú acudes a los tribunales, te van a atender el caso, lo van a atender adecuadamente, y ahí entran un sinnúmero de elementos, ¿verdad? A considerar que es muy difícil, es muy difícil. O sea, la litigación en Puerto Rico es una litigación cuesta arriba, sobre todo cuando uno está tratando de enmendar lo que se está haciendo mal desde el poder. O sea, cuando tú decides litigar contra el poder, pues tú te estás enfrentando a todo ese aparato gubernamental que tiene que ver con las 3 ramas de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, y al final del camino es un juez que fue nombrado por el ejecutivo y confirmado por el legislativo el que va a atender la controversia. Y sí, es cuesta arriba, hay otros sistemas donde a los jueces se les elige, pero tenemos ese es el sistema que tenemos y es con el que tenemos que trabajar. Y entonces, para poder llevar un caso y poder cuestionar la constitucionalidad, ¿verdad? En este caso del Código Electoral o de alguna de sus disposiciones, pues necesitamos una persona que se vea afectada. Y te pongo el ejemplo claro. El caso que nosotros acabamos de llevar, pues sí, habían 2 personas con 60 años o más y con condiciones de salud que los comprometían. Y nosotros tomamos el caso y dijimos, ok, esa categoría no se incluyó bajo la disposición de voto adelantado. Pues vamos a pedirle al tribunal que les ordene que la tienen que incluir y que los tiene que proteger. ¿Por qué? Por la situación de la pandemia. No es que esa medida vaya a existir ahí permanentemente, pero en momentos de pandemia o de emergencia nacional o donde las personas puedan poner su salud o su vida en peligro, se tienen que tomar medidas como esta. ¿Por qué? Porque la decisión es clara. O ejerzo mi derecho al voto y pongo en riesgo mi vida, o no ejerzo el derecho al voto, que es un derecho fundamental, por proteger mi vida. Y en ese caso, pues, pudimos salir victoriosos, ¿verdad? Los demandantes lograron lo que querían, pero no todos los casos son así. Licenciado, y en esa misma línea de retar la comisión, ustedes también en la campaña, en la página de Facebook de Yo Voto, Tu Voto No Se Deja, están instando también que si hubo algún fallo o por alguna razón a la hora de inscribirse no se pudo completar el proceso, se está instando, ¿verdad?, a que se haga una querella contra la comisión. Eso para también hacerlo notar, ¿verdad?, en esa misma línea de que sí se puede querellar a la comisión, ante la comisión. Seguro, y lo hemos discutido en la oficina de la ACLU aquí en Puerto Rico. Nos parece que el término de 50 días antes de las elecciones para tú inscribirte como elector, nos parece que es totalmente arbitrario. Uno se debería poder inscribir hasta, qué sé yo, una semana, 5 días antes de las elecciones. A mí me parece que es sumamente restrictivo y que eso debe cambiar. O sea, eso es una de las propuestas que nosotros tenemos que debe cambiar. Y si hay alguna persona al día de hoy que tuvo problemas o porque le pidieron el certificado de nacimiento, que es totalmente innecesario, se supone que en la Comisión Estatal de Elecciones estén conectados con el registro demográfico. Tú llegas con tu licencia de conducir y si tú nunca has estado inscrito y es la primera vez que te vas a inscribir, se supone que ellos tengan allí acceso a tu certificado de nacimiento, a todo. ¿Por qué te hacen virar? Y le estoy hablando con conocimiento de causa. O sea, conozco personas que los viraron, no me tienes que traer tu certificado de nacimiento. Eso es totalmente innecesario. Estar poniendo trabas al elector para que no se pueda inscribir, a mí me parece que es contraproducente y atenta contra lo que debe ser el proceso de tu atender a un elector potencial y permitirle, facilitarle que ejerza ese derecho constitucional.
Otra de las cosas que también estuve leyendo, que quizá en su momento cuando se discutía esto de la reforma, otra de las disposiciones es la falta, que no hace falta presentar una tarjeta electoral a la hora de realizar el voto. Eso Sí. sigue vigente, ¿no? Es parte de la reforma. Sí, eso fue uno de los cambios. Por ejemplo, se te perdió la tarjeta electoral, lo importante es que tú estés en el registro de electores. Y si tú llegas con una identificación que esté vigente, válida, no puede estar expirada, si llegas con identificación, licencia de conducir, el pasaporte, se supone, te tienen que dejar votar. Es una de las disposiciones nuevas. A mí me causa quizá un poco, también es un planteamiento o una pregunta retórica, pero quizás se están justificando mucho las personas que propusieron este código y esta reforma, en que es más amplia, se amplía las oportunidades para el electorado. Pero a mí me causa quizás intriga saber qué está detrás de esa justificación. Por ejemplo, las categorías para el voto ausente y el voto por correo se abren, esta posibilidad también de que vayas a votar sin la tarjeta electoral, parecería que se le están dando, que está siendo beneficioso esta reforma electoral para los votantes, pero detrás de eso debe esconderse sin duda algo. No sé si tenga algo que comentar sobre esa... Sí. Mira, son mecanismos, por lo menos el voto por correo. A mí el voto por internet, o a nosotros, ¿verdad? Sí nos preocupaba grandemente. El voto por correo es un sistema que ya está establecido. Ahora bien, sin duda alguna, van a aumentar las peticiones a base del nuevo código electoral y estamos hablando de que pueden ser miles y hasta cientos de miles, ¿ok? Los que decidan votar a través de esta alternativa. Y eso conlleva una responsabilidad bien grande en la Comisión Estatal de Elecciones para adoptar los mecanismos necesarios para que ese voto se cuente y evitar el fraude. O sea, definitivamente tienen ese reto, tienen esa responsabilidad, y te estoy hablando de cientos de miles porque en el cómputo que hicimos a base del censo, personas de 60 años o más, nada más, que podrían ejercer este derecho son cerca de 800,000 en Puerto Rico. Y con eso, pues tú tienes una idea de cómo se podría complicar el asunto. Pero para eso, nosotros tenemos unos profesionales que están en la comisión que deben hacer su trabajo, y si lo hacen adecuadamente y siguiendo los parámetros que se han establecido en otras jurisdicciones que tienen similares mecanismos, deberían poder llevar el proceso sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, me preocupa pero profundamente el hecho, lo que estaba mencionando Rafa, que están eliminando el poder de fiscalización y de participación en estos procesos de los comisionados o los representantes de los partidos de minoría. Eso es un problema que existe en el Código Electoral actual, que podría traer problemas en el sentido de todo esto que se está mencionando, de posible fraude o de que se implementen los mecanismos adecuados. Tenemos que esperar, o sea, estamos trabajando con esto por primera vez, y como les digo, sería especulativo de mi parte darles una contestación categórica. Sí existe la preocupación, pero se supone que quien tiene la responsabilidad de hacer valer ese voto es la Comisión Estatal de Elecciones y evitar el fraude. Yo creo que este año electoral se va a prestar para que toda la comunidad internacional esté pendiente a lo que pasa aquí en Puerto Rico. Y a mí me parece que aquí los movimientos de la sociedad civil, incluyendo incluso los partidos de minoría, deberían reunirse, ponerse de acuerdo para solicitar que hayan observadores, observadores imparciales, que vengan de otros países, como se ha hecho en distintos lugares. O sea, de aquí de Puerto Rico participan como observadores en procesos electorales en otros países. Y a mí me parece que con lo que se ha hecho con el nuevo código, eso podría ser una alternativa o una garantía para darle tranquilidad al pueblo con relación a la implementación de estos nuevos mecanismos.
Sabemos que estamos en un proceso, ¿verdad?, de modernización, que hay unos mecanismos distintos a los cuales no estamos acostumbrados. Hay que estudiarlos y estudiarlos adecuadamente, no hablar por hablar. Por ejemplo, el voto por internet para mí está totalmente descartado. Para la ACLU está totalmente descartado, porque no tiene garantía. O sea, y lo podemos decir categóricamente, ese no tiene garantía. Pero estos otros mecanismos tienen sus garantías de confiabilidad, pero la fiscalización es distinta. Es como cuando empezó el voto a contarse con las maquinitas electrónicas. Yo me acuerdo de eso. Antes se contaban a mano. Y pues sí, hubo una reticencia, la gente se oponía que fuera por máquina. ¿Y por qué vas a gastar en máquinas? Aquí nosotros contamos los votos y los fiscalizamos. Así, eso es papeleta por papeleta y todo el mundo pendiente a lo que se hacía. Y había una desconfianza con la máquina. Ya hoy en día, pues todo el mundo sabe que uno va y mete la papeleta en la máquina, y te contaron el voto. Si es que no dañaste la papeleta, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hay que seguir explorando alternativas a la votación que faciliten el ejercicio del derecho al voto, pero sin poner en precario, en peligro, lo que es el proceso electoral como tal. Rafa. Aquí hubo una extraña paradoja con respecto al voto de los jóvenes. Siempre vimos reacciones en las redes sociales y en los periódicos de la gran cantidad de jóvenes que se estaba inscribiendo. Ciertamente los nuevos inscritos fueron menos que en el 2016, pero aparte de eso, que es una cuestión de mera percepción, aquí yo creo que se podría hablar de supresión de votos, es decir, de una estrategia utilizada de manera consciente por el Estado o por la Comisión, en este caso, para impedir que grupos concretos de personas se inscriban, en este caso jóvenes. ¿Por qué podemos decir esto? Porque usualmente se iba a las escuelas a inscribir a nuevos votantes. Que yo recuerde o que yo sepa, no tengo el dato, pero no creo. Eso no ocurrió en estos últimos 2 años, por lo menos. Yo no creo que se haya ido a las escuelas a inscribir. Se podría alegar que no había suficiente empleomanía, pero yo estoy hablando de antes de la pandemia, por cierto, ¿verdad? Estoy hablando del año pasado, etcétera. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar, o por lo menos conjeturar, de que aquí hubo supresión de votos, no solamente en este proceso durante la pandemia, en el que sí hubo muchos testimonios de que no había material, de que les decían que fueran otro día, que no había estacionamiento, etcétera, que había como una dificultad más allá de lo razonable, sino que parecería que la Comisión y el Estado no hicieron ningún esfuerzo porque los jóvenes se inscribieran. ¿Habría alguna posibilidad de nuevo presentar quizás estamos un poco tarde, ¿no?, de presentar una querella hablando o especificando, ¿no?, que hubo un intento de suprimir unos votantes? Sí, mira, yo creo que si esa situación se dio con relación a unas personas en particular, volvemos a lo mismo. Caso controversia, el caso tendría que llegar para llevarlo a los tribunales, y si uno lograra probar en el tribunal, ¿verdad?, con los hechos, que la situación en efecto se dio, se supone que entonces ocurra lo que estábamos hablando anteriormente, que se extienda la fecha para inscribirse. ¿Por qué cerrarla el 14 de septiembre? Y en ese sentido, eso iría a ese tema de supresión de posibles electores. Ahora, yo quisiera aclarar, yo tengo recuerdo, por lo menos el año pasado, sí recuerdo que comenzaron unos esfuerzos para ir a la Universidad de Puerto Rico para la inscripción de jóvenes. Y hubo varios días en que, y de hecho las filas eran largas, y por eso fue que se empezó a hablar de que venía una revolución de jóvenes que iban a abarrotar los colegios y que iban a decidir las elecciones, pero fue en cierta medida por eso, porque hubo una iniciativa de ir a las universidades, y por lo menos en la Universidad de Puerto Rico ocurrió, y hubo gente que fue y las filas eran larguísimas para inscribirse, pero sí el proceso dificultuoso. Y entonces, el caso de las escuelas es que, por lo menos lo que entiendo, el proceso usual, yo no sé si es que la ley lo estipula de esa manera, el proceso usual era ir a las escuelas, no a la universidad, porque ya en la universidad básicamente se tiene 17, 18 años. Ir a las escuelas, y aquellos posibles votantes que vayan a cumplir 18 años
el día de las elecciones estén ya, digamos, en el catastro, ¿no? En la lista de votantes, estar inscritos. En ese sentido, eso no se hizo. Y por eso pienso yo, ¿no? Estoy aquí conjeturando, se podría hablar de supresión de votos. Yo no tengo el dato de que el Estado o la Comisión lo hayan hecho adrede, ¿verdad? Pero el hecho es que ocurrió, o sea, no fueron a las escuelas a inscribir a aquellos electores posibles, aquellas personas que cumplen 18 años el día de las elecciones o antes de las elecciones. Eso no se hizo. Por eso es que me llama la atención el hecho de que ese discurso de que ahora viene esa revolución del verano del 19 coincide con esta lentitud, esta ausencia absoluta de la Comisión Estatal de Elecciones y del Estado en las escuelas. Pero claro, como usted muy bien dice, eso había que probar que se hizo con la intención, ¿verdad? De que fue una actividad del Estado de manera establecida, ¿no? Pues, consciente. Sí, y el otro elemento que tú lo mencionaste, por ejemplo, nosotros íbamos a comenzar, tengo que conectar el teléfono, que lo tengo conectado a una batería y parece que la batería no está funcionando, pero yo resuelvo eso ahora. Un aspecto que tú mencionaste es el hecho de que si hay personas que se han visto afectadas por esto, y en efecto esto fue una planificación para tratar de excluir a la juventud, habría que... Es un asunto que hay que investigar, pero te voy a poner el ejemplo de la ACLU. La ACLU, con la campaña Tu Voto No Se Deja, teníamos planificada una actividad justo para la semana en que ordenaron el cierre de todo y decretaron el toque de queda. Tuvimos que cancelar la actividad. Era una actividad que se iba a celebrar en Casa Ruth, en Río Piedra, y estaba dirigida a eso precisamente, a orientar a los jóvenes. Era una actividad al lado de la universidad para que vinieran las personas. Se invitó a todos los partidos políticos. O sea, ya el proceso de invitación y todo estaba corriendo y la actividad se tuvo que cancelar. Igual que esa actividad se canceló, se han tenido que haber cancelado un montón de otros esfuerzos, ¿verdad? Que quizás estaban pendientes para darle el beneficio de la duda. Y realmente, sí, pero realmente esta situación que estamos viviendo ha trastocado todo, y no cabe duda de que el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones ha sufrido durante todo este proceso. Yo veo cuando paso por aquí, por el edificio de la Comisión Estatal de Elecciones, yo no veía la fila y la gente, y sí están manteniendo distanciamiento y lo que sea, pero una vez tú entras en esos edificios, hay aire acondicionado, tú estás respirando el aire que respira todo el mundo. Y mira, siempre hay un riesgo de contagio. Tampoco es para uno andar paranoico, porque uno tiene que seguir la vida, pero hay personas que son mucho más susceptibles de contraer una enfermedad muy seria o una complicación, incluso la muerte. Y a mí me parece que ha habido mucho miedo también con relación al peligro del contagio, y quizás eso ha evitado, ¿verdad?, que la expectativa que había de registro de jóvenes, etcétera, pues, bueno, que no se haya logrado esa expectativa. Pero nada, nosotros estamos abiertos, ¿verdad?, a que nos llamen y que nos dejen saber, o sea, las preocupaciones que tiene la ciudadanía. En la medida en que nosotros podamos, nosotros seguiremos la campaña de orientación a través de la campaña Tu Voto No Se Deja, y lo que exhortamos a todo el mundo es que ejerzan su mejor criterio para votar o para no votar. O sea, porque tan legítimo es votar como no votar, y eso es parte de la campaña de Tu Voto No Se Deja. O sea, se dice también, la campaña te orienta para el que quiera votar, pero el que no quiere votar hay que respetarle su derecho a no votar. Y pues, hay que ser justo, ¿verdad?, con todo el espectro del electorado o potenciales electores. Fermín, yo tengo aquí, voy a unir dos preguntas que nos hacen, y es con relación... si quieres conecta el teléfono, y es lo que...
Yo aprovecho el espacio para hacer un anuncio con relación al suplemento, a los anuncios en el suplemento especial que va a haber sobre el grito de Lares. Todas las personas que estén interesadas en anunciarse pueden llamar al número de Claridad al 787-777-0534 o contactar al periódico por Facebook o en persona en la sede para anunciarse en ese suplemento especial sobre el grito de Lares. También hacer el recordatorio de que se suscriban en el canal de YouTube del periódico para ver este Facebook Live y otros, los anteriores que quedan ahí colgados. A ver cómo va, Fermín. Estoy aquí probando este cable, yo no sé, no me dice si está cargando o no. Ustedes perdonen. Bueno, yo espero que esté cargando. Bueno, nada, miren, ya también quedan pocos minutos para ir concluyendo, así que creo que podemos cerrar aclarando un poco el punto de la falta de confianza que puede existir en cuanto al voto por correo. Nos pregunta María Cruz qué salvaguarda existe para que los votos enviados por correo lleguen y se cuenten. Y qué pasa también, pregunta Maribel, ¿qué pasará con las cartas que lleguen tarde? Mira, el que llegue tarde no importa tanto. Lo importante es depositarlo en el correo antes del 3 de noviembre. Si tienen matasello antes del 3 de noviembre, lo tienen que contar. El sistema de cómo se cuentan los votos es un sistema que ya está establecido y ellos tienen que tener allí una división, un departamento completo con las personas que van a recibir ese correo mediante, ¿verdad? Ese voto mediante correspondencia y el sistema de fiscalización que establece la Comisión Estatal de Elecciones, tal y como existía antes. Lo único que probablemente el volumen va a ser mayor, pero ya eso existe, ya eso existe. Yo quiero hacer una observación final y es sobre el plebiscito que se incluye, porque es algo que no se ha tocado y como cuestión de derechos humanos y de derecho internacional público, yo tengo que decirles a ustedes que se habla de un proceso plebiscitario sobre alternativas de estatus. O sea, estamos hablando de un proceso que no ha sido avalado por el Congreso. A nosotros nos preocupa el hecho de que se estén utilizando, ¿verdad?, fondos públicos para esta encomienda, aún con las advertencias de Washington de que no se están comprometiendo y con las críticas que han venido de parte del Congreso de Estados Unidos. Pero más allá de eso, con lo que empezamos, y en este sentido quizás terminamos, ¿verdad?, con este pensamiento circular. ¿Quiénes votan en un proceso de autodeterminación y de plebiscito sobre estatus? ¿Somos los puertorriqueños o somos los ciudadanos americanos? Yo los voy a dejar con esa, porque a base de la ley electoral, quien va a decidir el plebiscito son ciudadanos americanos. Eso es totalmente inaceptable en el derecho internacional. Podemos ir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Concesión de Independencia a Pueblos y Países Coloniales, todas las resoluciones que se han emitido en Naciones Unidas con relación a distintos territorios, distintos países, naciones que han ejercido su derecho a la determinación. Cualquier plebiscito a estos efectos lo deciden los nacionales. Eso es derecho internacional. Y a mí me parece que aquí hay que reevaluar quiénes están detrás, ¿verdad? Obviamente, de la forma en que se redactó este nuevo código. Con la ley electoral anterior quizás se podía hacer la salvedad en caso de un plebiscito porque incluía a los ciudadanos puertorriqueños. Aquí no se hace distinción alguna y me estoy quedando sin batería. Sí, esto no está sirviendo, así que me disculpan si me voy del aire. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, pues despídete por si acaso. Pero los dejo con ese pensamiento sobre el plebiscito, porque yo sé que es algo que está en controversia, podría generar cierto tipo de debate público, sobre todo esta noche en el debate, ¿verdad?, de los candidatos a la gobernación. No sé si el PIB lo traiga, pero yo creo que es un aspecto medular y que le debería preocupar no solamente al PIB, a todos los partidos políticos, porque si el PNP está proponiendo esto y quieren que sea un proceso válido, pues mire, tiene que cumplir con las normas no solamente de derecho vigente en Puerto Rico, sino con las normas de derecho internacional para tratar de obligar entonces al gobierno de Estados Unidos a que respete el resultado. Y en ese sentido, ¿verdad?, pues
A veces se aprueban las cosas pensando solamente en la política chiquita y no se está pendiente, ¿verdad?, a la sustancia y a lo que debe quedar claro detrás de un proceso como este. Así que con eso los dejo y les doy las gracias por la oportunidad. Es un buen tema para otro live. Sí. Sí, es complicado. Derecho internacional. Sí, y es un tema complicado porque se puede interpretar como que se está excluyendo a otras minorías nacionales, pero ciertamente, o sea, la norma internacional te dice que en procesos de autodeterminación votan los nacionales del territorio, aun si están afuera. O sea, estamos hablando del voto ausente, de los nacionales ausentes, los que no están aquí, y los de aquí, los que viven aquí. Pero participación de los ciudadanos del poder administrador, para hablar verdad en la terminología del derecho internacional, eso es inconcebible. Es inconcebible, y tal y como está redactada la ley electoral en Puerto Rico, pues votan los ciudadanos americanos. Y eso fue lo que pasó en Hawái. O sea, por eso Hawái es Estado de Estados Unidos. La decisión la tomaron los ciudadanos americanos que viven en Hawái, llevaron a cabo un proceso, ¿verdad? Luego de haber una suplantación de la población, y así fue como se anexa, el territorio de Hawái. Bueno, Fermín, pues esto es tema para otro live. Como siempre, se quedan varias preguntas en el tintero, pero el tiempo nos apremia y tu celular también, que se está quedando sin carga, así que Rafa quiere concluir el live con una mención. Yo quería llamar la atención a que el 20 de septiembre, que me parece que es el domingo, conmemoramos el tercer año del paso del huracán María, situación que se alargó por varios meses y que tuvo como resultado, según varios estudios, ¿no?, la muerte de aproximadamente 4.645 personas. Así que me parece que solicitarle en algún modo de que recordemos esa situación y recordar a esas 4.645 personas que fallecieron debido a la negligencia criminal del Estado, en este caso de la administración actual, y además hacer también juntar ambas cosas, juntar esto con una reflexión sobre los que han fallecido debido al COVID-19, que son cerca de un poco más de 500 personas al momento, y que probablemente debido a la gran cantidad de que se están informando de personas fallecidas, es probable que tengamos una gran cantidad, cercano a 1.000 fallecimientos al final del año. Y no solamente rendir respeto a las personas que han fallecido y a sus familiares, sino hacer énfasis en la política de muerte, en la necropolítica de esta administración, que tenemos que reflexionar sobre eso seriamente, ¿verdad? No hemos tenido en la historia de Puerto Rico, por lo menos en la historia reciente, una administración que tenga tan poco respeto por la vida humana, y me parece que eso deberíamos pensar sobre eso. Aparte de las elecciones y el plebiscito, deberíamos pensar en que algo tenemos que hacer fuera de la política partidista con respecto a esta situación, porque literalmente nos va la vida en ella. No quería terminar sin hablar del 20 de septiembre, porque me parece una fecha que tenemos que recordar. Bien, pues ahora sí. Gracias al licenciado Fermín Arraiza. Gracias a ustedes. Con nosotros en este espacio. Y gracias, Rafa, por tus aportaciones. Bueno, gracias. Para ahí. Seguimos en la próxima, La Clara. Buenas noches. Bueno.